Buenos días, mi nombre es Gianni Presenza. Vamos a continuar entonces con los temas relacionados a la asignatura de morfología. En esta oportunidad me toca desarrollar los aparatos y sistemas de la vida de la reproducción, ¿verdad? Incluye el sistema reproductor femenino, sistema reproductor masculino y las mamas, ¿ok? Esto pertenece a la unidad número 4 del programa de la asignatura, que junto con la unidad número 3 complementamos todos los temas del parcial número 2. ¿Okay? A diferencia de otros sistemas del cuerpo humano, ¿verdad? Generalmente este sistema reproductor funciona casi continuamente, ¿verdad? El sistema reproductor, ¿verdad? Se mantiene inactivo prácticamente hasta la pubertad. Los órganos sexuales principales o gónadas son los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Las gónadas producen las células sexuales o gametos, así como también produce las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales es la función endocrina, en cambio la producción de gametos, tanto masculino como femenino, tanto en hombres como mujeres respectivamente, representa la función exocrina de los aparatos reproductores. Los restantes órganos del sistema reproductor, que son los conductos, las glándulas y los órganos genitales externos, son referidos como órganos reproductores accesorios. En cambio, las gónadas son como los órganos principales, tanto masculinos como femeninos, reproductores masculinos y femeninos. Aunque los órganos reproductores masculinos y femeninos son completamente diferentes, tienen un origen prácticamente común, ¿verdad? Y un propósito común, que es la reproducción y por ende la descendencia. El rol reproductor masculino es producir los gametos sexuales masculinos llamados espermatozoides y depositarlos en el tracto reproductor femenino, donde ocurre la fertilización. La fertilización ocurre en el aparato reproductor femenino. El rol complementario, en este caso el de la mujer, es producir los gametos sexuales femeninos, que son los óvulos. Cuando estos eventos ocurren en su debido tiempo, un espermatozoide se va a unir al óvulo para formar el huevo o cigoto, considerado como la primera célula del nuevo individuo, lo cual se seguirán formando todas las células del cuerpo humano. Es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide va a formar el huevo o cigoto y de allí comienza la formación del nuevo ser. Los sistemas reproductores, tanto masculinos como femeninos, son compañeros en llevar adelante todos los eventos relacionados con la fertilización. Una vez ocurrida la fertilización o fecundación, ¿verdad? El útero provee el ambiente propicio para el desarrollo del nuevo ser, del nuevo embrión que está recién formado, hasta el nacimiento del niño. Las hormonas sexuales androgénicas, ¿verdad? En el hombre y los estrógenos y progestanos en la mujer juegan un rol bastante importante en ambos sexos, ¿verdad? En lo que respecta al desarrollo y función de tanto de los órganos reproductores y el comportamiento y conducta sexual. Estas hormonas también influyen en el crecimiento y desarrollo, ¿verdad?, de muchos órganos y tejidos del cuerpo humano. Bueno, esto es una pequeña introducción referente a lo que en líneas generales representa tanto el aparato reproductor masculino y femenino. Vamos a adentrar de una vez en el sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino, ¿verdad? La función principal es mucho más compleja que en comparación al aparato reproductor masculino. Ella produce los gametos, ¿verdad? Además debe prepararse para criar y desarrollar al nuevo embrión por un periodo de aproximadamente 9 meses. ¿Okay? Los ovarios, gónadas femeninas, son los órganos reproductores principales de la mujer, como lo dijimos anteriormente, y los testículos en el hombre, ¿verdad? Los ovarios tienen un doble propósito, como es la producción del gameto, que son los óvulos, y la producción de las hormonas sexuales femeninas, que vienen a representar en nuestro aparato reproductor femenino los estrógenos y los progestágenos. ¿Okay? Los conductos accesorios, que son las trompas de falopio, el útero y la vagina, transportan o sirven, o de otro modo sirven para la necesidad de las células reproductoras y para el mismo feto, para el desarrollo del feto. Los ovarios y el sistema de conductos son conocidos como órganos genitales internos
y están comúnmente localizados dentro de la cavidad pélvica. Es decir, el sistema reproductor femenino está localizado en la cavidad pélvica. El sistema de conducto va desde la vecindad de los ovarios hasta el exterior del cuerpo, siendo ellos las trompas de falopio, el útero y la vagina. ¿Okay? Esos son considerados el sistema de conducto. Los órganos sexuales externos de la mujer son conocidos como genitales externos. ¿Okay? ¿Qué son los ovarios? Los ovarios son dos estructuras o gónadas, ¿verdad?, que se encuentran laterales al útero, uno a cada lado, y tienen una forma de almendra. Miden 3 por 2 por 1 centímetro y pesan en conjunto de 10 a 15 gramos. ¿Okay? De 10 a 15 gramos. Aquí pueden visualizar, ¿verdad? Este es prácticamente el ovario, ¿okay?, que está abrazado por la trompa de falopio y se encuentra a los lados del útero, lateral al útero. Este es un corte sagital del útero y aquí vemos el ovario, perdón, y a los lados, abrazándolo, tenemos la trompa de falopio. ¿Okay? Cada ovario se encuentra dentro de la cavidad peritoneal sostenido por varios ligamentos. Aquí podemos ver el útero, vemos la trompa de falopio y vemos el ovario sostenido por el ligamento útero-ovario. ¿Okay? El ligamento útero-ovárico, ¿verdad?, fija los ovarios medialmente al útero. Aquí vemos el ovario y este es el ligamento útero-ovárico que lo fija hacia la parte interna o medialmente, ¿verdad? El ligamento suspensorio del ovario fija los ovarios lateralmente a la pared pélvica, hacia atrás, lateralmente. ¿Okay? El ligamento mesovárico suspende los ovarios entre las trompas de falopio y el útero. ¿Okay? El ligamento mesoovárico suspende los ovarios entre las trompas de falopio y el útero. Es muy importante. Tanto el ligamento suspensorio como el mesovario forman parte del ligamento ancho. Todo esto es el ligamento ancho, ¿verdad? Por eso se llama que ellos, tanto el mesovario como el ligamento suspensorio, va a formar lo que se denomina el ligamento ancho del útero. El ligamento ancho es un repliegue prácticamente peritoneal, ¿verdad?, del peritoneo, que tiende a cubrir al útero y sostiene también a las trompas de falopio y desde el útero hasta la vagina. ¿Okay? Los ovarios son irrigados principalmente por las arterias ováricas, las cuales son ramas pares de la aorta abdominal, de la arteria aorta abdominal. ¿Okay? Los vasos sanguíneos ováricos llegan a los ovarios viajando a través del ligamento suspensorio y el mesovario, el ligamento suspensorio y el mesovario. ¿Okay? Acuérdense que este es el mesovario y esta es la parte del ligamento que forma parte del ligamento ancho. Aquí vemos los ovarios, están rodeados externamente por una capa fibrosa llamada albuginia desde el punto de vista histológico. Esta capa fibrosa es llamada albuginia, ¿okay? La rodea y la protege. Tenemos aquí en este corte transversal de un ovario, vemos la corteza, que es la parte más externa, y vemos la médula, que es la parte más interna. La túnica albuginia está revestida por una capa de epitelio cúbico simple, ¿verdad?, llamado epitelio germinal del mesoovario. Epitelio germinal del mesoovario. Esta es la capa de epitelio cúbico simple, llamado epitelio germinal o mesoovario. ¿Okay? El término de epitelio germinal no se corresponde debido a que esta es una capa que debido a que esta capa no se deriva de los ovocitos. Por eso que le llaman germinal, pero no se corresponde el término, pero solamente fue nombrado y fue etiquetado como un epitelio germinal. Los ovarios tienen una porción externa, que aquí lo vemos claramente, como les acabo de decir, que es la corteza, donde se forman todos los folículos ovarios. Fíjense los folículos, desde folículos primordiales, folículos en crecimiento, folículos primario, folículo secundario y el folículo de gran o maduro, que es ¿okay? Dentro del estroma ovárico, que está constituido por un tejido conectivo altamente celular de la corteza del ovario, hay muchas estructuras pequeñas llamadas folículos ováricos, ¿verdad? Entonces, una corteza que contiene muchas estructuras pequeñas llamadas folículos ováricos. Cada folículo contiene un huevo inmaduro prácticamente, llamado el ovocito, el cual se encuentra envuelto por una o varias
capas celulares, o sea, o una o más capas celulares. Por eso que hablamos de un folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, y el folículo secundario ya es más madurito, es el folículo de grafo. La única capa de célula que se encuentra alrededor del ovocito recibe el nombre de células foliculares. Aquí tenemos un ovocito, un ovocito, y ella está rodeada por una capa de células foliculares. Si tiene más de una capa de células foliculares, recibe el nombre de células de la capa de la granulosa. Células de la granulosa o células de la capa de la granulosa. Los folículos en sus diferentes estadios de maduración son distinguidos por su estructura. Por eso que es importante diferenciar cuando hablamos de un folículo primordial, de un folículo primario, un folículo secundario, un folículo de grafo o secundario maduro. Un folículo primordial tiene una sola capa de células foliculares aplanadas alrededor del ovocito. Un folículo primario tiene dos o más capas de células cúbicas o cilíndricas tipo células llamadas células de la granulosa alrededor del ovocito. Esa es la diferencia entre un folículo primordial y un folículo primario. El primordial tiene una sola capa de células de la granulosa y en cambio el folículo primario tiene más de dos capas de células de la granulosa. En un folículo secundario comienza a aparecer un transudado, que es esto que vemos aquí como amarillento, ¿verdad? Un transudado de líquido entre las células de la capa de la granulosa, donde se unen para formar una cavidad llena de líquido llamado antro folicular. En el estadio de mayor maduración folicular, donde se forma el folículo vesicular o de grafo, en este se encuentra haciendo un abultamiento en la superficie del ovario. Él hace un abultamiento en la superficie del ovario para poder liberar al óvulo o al ovocito. El ovocito del folículo de grafo, en este caso este es un folículo de grafo maduro, se encuentra en el extremo. Él va hacia un extremo, hacia este sitio, y se libera, ¿entienden? En el extremo de la célula de la granulosa y va hacia un lado del antro folicular. Esto es el antro folicular. Él se libera y se pega hacia un extremo para permitir la liberación. Aquí vemos cómo este folículo lo libera prácticamente. Mensualmente ocurre este proceso que es natural en una mujer adulta. El desarrollo folicular con el objetivo de liberar el ovocito en la mitad del ciclo, ocurriendo así la ovulación. Es muy importante porque la ovulación ocurre en la mitad del ciclo y mensualmente nosotros vemos en la mujer la menstruación, que es el ciclo uterino, endometrial o menstrual, y el otro es el ciclo ovárico, que es lo que estamos visualizando ahí. Después de la ovulación, la ruptura folicular es transformada en una estructura llamada cuerpo lúteo. Es decir, esto que se libera el folículo, el ovocito, ¿verdad? Esta estructura, si es fecundada, se va a convertir en un cuerpo lúteo, que es productora de hormonas para mantener al óvulo o el ovocito fecundado por el espermatozoide durante los primeros 3 meses de la gestación. Si no, se convierte en cuerpo albícano, es decir, una degeneración de ese folículo donde se forman estructuras fibróticas que va a dar la cicatriz dentro del ovario. Como regla, muchas de estas estructuras pueden ser vistas en un mismo ovario. En una mujer en edad menopáusica se puede observar en la superficie ovárica muchas estrías o cicatrices como señal de que ocurrieron en la edad fértil muchas ovulaciones. Por eso que vemos un ovario de una mujer menopáusica, prácticamente le vamos a visualizar muchas cicatrices. ¿Por qué? Porque ya ovuló en su edad fértil, tuvo muchas ovulaciones. Y aquí vemos este corte histológico de un ovario, donde vemos la túnica albumínea, que es la que está superficial, ¿verdad? Vemos en la corteza un cuerpo lúteo, ¿verdad? Y cuerpo albícano. Este es cuerpo albícano y este es un cuerpo lúteo, que al degenerarse prácticamente se convierte en un cuerpo albícano. Y en la médula vamos a ver vasos sanguíneos, ¿ok? Y nervios. Epitelio germinal, este es el epitelio germinal, luego vemos la túnica albumínea y la corteza ovárica, donde prácticamente se ve mucho es el tejido conectivo de la misma corteza ovárica, el estroma ovárico.
Estos son folículos primordiales. Fíjense que se ve nada más el folículo rodeado por una capa de células, células foliculares aplanadas o células de la granulosa, pero una sola capa. Este es un folículo secundario donde vemos el ovocito 1 rodeado por varias capas de la célula de la granulosa. Este es un folículo primario en crecimiento. Vemos el ovocito 1 y estamos visualizando las diferentes capas de la célula granulosa mayor y una teca prácticamente indiferenciada. Esto es un folículo secundario donde vemos el ovocito 1 y vemos el antro folicular, que es el transudado de líquido que ocurre dentro del folículo ovárico. ¿Okay? Y esto es la capa de la granulosa. Aquí vemos otra vez, esto es un folículo secundario donde vemos el ovocito 1, el cúmulo óforo, capa de la granulosa. Vemos, esto es lo que llaman la teca interna y esto hacia afuera es la teca externa. Aquí lo vemos, el ovocito 1, el cúmulo óforo, y aquí estamos viendo la teca. Bueno, vamos a comenzar con el sistema ductal femenino. Dentro de los ductos femeninos encontramos la trompa de falopio. Dentro de la trompa de falopio o trompas uterinas, ¿verdad? Oviductos constituyen la parte inicial del sistema ductal femenino. Estamos empezando de la parte más interna hasta llegar a la parte más externa, que es la vagina. Recuerden que la vagina, si la podemos visualizar nosotros haciendo un examen ginecológico, y se visualiza en el acto sexual también. Recuerden que la vagina es el órgano copulador de la mujer, ¿verdad? Las trompas, ¿verdad?, reciben el ovocito liberado del ovario y proporcionan el sitio seguro para que ocurra la fertilización o fecundación. Aquí ven la trompa, es un conducto, ¿verdad? Es un sistema de conducto, abraza el ovario, pareciera que tuviese varias manos, y estos son las fimbrias nada más. Tenemos la región fímbrica, la región ampular, la región ígmica y la región intramural. Ahorita la vamos a nombrar ya con detalle. Cada trompa uterina mide aproximadamente unos 10 centímetros de longitud y se extiende medialmente desde el útero hasta el ovario, desde la parte más interna, que es el útero, hasta la parte más externa, que es el ovario. Las trompas uterinas tienen 4 porciones, como les acabo de nombrar: la región fímbrica, la región ampular, la región ígmica y la región intramural. La porción distal, denominada pabellón infundibular o región fímbrica, es la que abraza prácticamente al ovario, siguiendo por esta región ampular, la región ígmica y por último la región intramural. Es en la región ampular o ampolla donde ocurre la fecundación. Una vez que una mujer tenga relaciones y en el coito a la pareja eyacular, el semen cae dentro del fondo de sacos vaginales, allí sube por el cuello uterino, pasa por el cuerpo uterino y sigue su recorrido por la trompa de falopio, ¿verdad? Pasando por la región intramural, ígmica y aquí en la región ampular, ¿verdad? Donde ocurre la fecundación. En esta área donde ocurre la fecundación, cuando el óvulo es liberado por el ovario y es agarrado por las fimbrias de la trompa que la conduce hasta esta región, que es donde se va a conseguir consumo, que es el espermatozoide. La ampolla finaliza en ese infundíbulo, ¿verdad? En un orificio externo de la trompa de falopio, donde entra el ovocito procedente del ovario que se encuentra en este momento ovular. A diferencia del sistema ductal masculino, el cual continúa con los túbulos de los testículos, las trompas uterinas tienen poco o ningún contacto directo con los ovarios. ¿Okay? Un ovocito es liberado en la cavidad peritoneal. El ovocito cae, sale del ovario, lo libera y es allí donde prácticamente lo capta la trompa de falopio. ¿Okay? Y a través de las regiones fímbricas, ¿verdad? A veces eso se pierde, no es captado y cae dentro de la cavidad peritoneal y eso se reabsorbe. Recuerden que esos son células microscópicas. ¿Okay? Células microscópicas. Las trompas de falopio presentan movimientos secuenciales que permiten la movilización del ovocito capturado hacia la cavidad uterina. ¿Okay? Los cilios de la región fímbrica crean una corriente en el líquido peritoneal, facilitando el transporte del ovocito hacia la porción medial de la trompa de falopio. ¿Okay? Ella tiene cilios,
que le permiten esos movimientos peristálticos y ayudan a llevar prácticamente el ovocito hacia la región ampullar donde ocurre la fecundación. Las trompas de Falopio ayudan al proceso también de captura del ovocito. Estructuralmente, su pared, la pared de la trompa de Falopio, desde el punto de vista histológico, está constituido por una túnica muscular de músculo liso revestida por una mucosa plegada que contiene un epitelio con células cilíndricas ciliadas y secretoras. El ovocito es llevado hacia el útero por la combinación de la peristalsis muscular y guiada por los movimientos de los cilios presentes en el epitelio de la mucosa. Las células no ciliadas, ¿verdad?, o secretoras del epitelio, que forman parte de la mucosa de la trompa de Falopio, tiene densas microvellosidades y producen una secreción que mantiene prácticamente la nutrición del ovocito y del espermatozoide si está allí presente. Eso permitiendo la vitalidad de estas células sexuales. Aquí vemos prácticamente una túnica mucosa que es esta área, ¿ven? Tiene vellosidades y microvellosidades, y la túnica muscular que es esta área que se ve. Entonces, desde el punto de vista microscópico. Tiene pliegues longitudinales de la túnica de la mucosa, que es esta, y un epitelio cilíndrico ciliado y secretor. ¿Okay? Muy importante. Externamente, la trompa de Falopio está cubierta por una túnica serosa. La serosa es un epitelio plano simple, ¿verdad? Que forma parte del peritoneo visceral. Todo lo visceral es lo que recubre a las estructuras u órganos internos, y lo parietal es lo que recubre a la pared abdominal en su parte más interna. Sostenido principalmente por el mesosálculo. ¿Okay? La trompa de Falopio es sostenido por el mesosálculo. El útero está localizado en la cavidad. Vamos a hablar del útero, ¿verdad? El útero es la otra parte de los sistemas de conductos internos del aparato reproductor femenino, y él está localizado principalmente dentro de la cavidad pélvica. Anterior al recto, este es el recto, este es el útero, entonces está anterior al recto y posterior superior, porque es posterior, ¿verdad? Pero superior a la vejiga urinaria. El útero es un órgano hueco, como lo puedes visualizar a este nivel, en una cavidad de paredes gruesas, ¿verdad?, cuya función principal es recibir, mantener y alimentar al nuevo ser. Es allí donde ocurre el crecimiento del nuevo ser. En una mujer premenopáusica que nunca ha salido embarazada, el útero tiene el tamaño y la forma de una pera invertida. Mide aproximadamente 8 por 5 por 2.5 centímetros y usualmente es un poco más grande en aquellas mujeres que tienen hijos. Miden de 8 por 6 por 4 centímetros. Pesa aproximadamente 40 gramos. Normalmente el útero está fijado anteriormente en la unión con la vagina, haciendo que el mismo adquiera una posición en anteverso-flexión. Sin embargo, el útero es rotado hacia atrás o retrovertido en mujeres mayores. Generalmente este útero no está en anteversoflexión, sino que se dirige hacia atrás. Puede ser llamado también útero indiferente o retrovertido porque se va hacia atrás. ¿Okay? La principal porción del útero es conocido como cuerpo uterino. Todo esto es el cuerpo uterino, este es el cuello uterino y este es el fondo uterino. Y la unión entre el cuerpo y el cuello recibe el nombre de istmo uterino. ¿Okay? La porción del cuerpo del útero donde llega la trompa de Falopio recibe el nombre de fondo uterino, como se lo acabo de nombrar. Aquí está la trompa de Falopio, se une de la porción intramural de la trompa de Falopio y esta zona se recibe el nombre de fondus o fondo uterino, ¿verdad? Y el istmo uterino, como se lo nombré también anteriormente, es la porción comprendida entre el cuerpo uterino y el cuello o cervix uterino. El cervix del útero es conocido también como cuello uterino, el cual se proyecta inferiormente dentro del fondo vaginal. Es de allí donde nosotros como ginecólogos tomamos las muestras de la citología. La cavidad del cuello uterino se llama canal endocervical. Esta porción que va desde el orificio cervical externo
hasta el orificio cervical interno recibe el nombre de canal endocervical, el cual comunica la vagina a través de un orificio cervical externo, que es donde está el indicador. El orificio cervical interno es aquí, comunica la cavidad uterina con el canal endocervical, la cavidad uterina con el canal endocervical. Una cosa es el canal endocervical, que es dentro del cuello uterino, y otra cosa es la cavidad uterina o endometrial, que está dentro. La mucosa del canal endocervical contiene glándulas cervicales que secretan moco, la cual llena el canal y cubre el orificio cervical externo, impidiendo el paso de bacterias de la vagina al interior del útero. El moco cervical también bloquea la entrada del esperma, excepto en la mitad del ciclo, que es el periodo donde ocurre la ovulación, y el moco cervical se hace mucho más fluido y menos viscoso, permitiendo el paso del semen a través del mismo. El cáncer de cuello uterino es común en las mujeres entre los 30 y 50 años de edad. Entre los factores de riesgo se incluye la frecuencia de los procesos inflamatorios cervicales, enfermedades de transmisión sexual, infecciones, incluyendo verrugas genitales y la misma multiparidad. Las células cancerígenas son más frecuentes en el epitelio plano estratificado, no cornificado o no queratinizado. En la citología, que es con la tinción de Papa Nicolau es el que ideó la tinción. Algunas células del epitelio tomadas por el raspado son reportadas como células atípicas. La citología constituye el método más sencillo y económico para pesquisar células atípicas o anormales que van a desencadenar el cáncer de cuello uterino. Las mujeres deben realizarse su control citológico cada 6 meses. Muy importante, porque allí encontramos nosotros la presencia de células malignas. El útero es fijado lateralmente por el mesometrio, ¿verdad? La mayor porción del ligamento ancho. Recuerden que todo es ligamento ancho. Inferiormente, los ligamentos cardinales o cervicales laterales a este nivel, que estarían a este nivel, ¿verdad? Se extienden desde el cuello uterino y parte superior de la vagina hasta la pared lateral de la pelvis, en este nivel. ¿Okay? Los ligamentos útero-sacro que van hacia atrás fijan el útero posteriormente a la porción del sacro. Y el útero es sujetado y orientado a la pared anterior por el ligamento redondo del útero, ¿verdad? Este es el famoso ligamento redondo del útero, que sigue su recorrido por el conducto inguinal hasta llegar al tejido celular subcutáneo de los labios mayores en forma de lengüeta fibrosa. Termina prácticamente en los labios mayores. Estos medios de fijación permiten al útero bastante movilidad, y la posición del útero cambia según esté en la vejiga y el recto lleno o vacío. Eso es cierto. A veces el útero puede estar más indiferente o posterior si la vejiga está sumamente llena, y lo contrario, más anterior si el recto y la región anorrectal están más llenas. A pesar de los principales ligamentos de fijación del útero, el principal soporte del útero viene dado por los músculos del piso pélvico, a saber, son los músculos del diafragma urogenital y del diafragma pélvico. El peritoneo recubre algunas estructuras pélvicas, formando entre ellos los fondos de saco. Tenemos el fondo de saco vésico uterino y el fondo de saco de Douglas o recto uterino. ¿Okay? El más importante de estos fondos de saco es el fondo de saco peritoneal o vesicuterino, entre la vejiga urinaria y el útero prácticamente. El fondo de saco peritoneal recto uterino, que es el que se encuentra entre el recto y el útero. La pared uterina está formada por 3 capas. Si nosotros hacemos un corte de la pared uterina, tenemos el perimetrio, que está revestido por el peritoneo visceral, el miometrio, que está formado por musculatura lisa, y la parte más interna, que es el endometrio, que reviste la cavidad uterina o cavidad endometrial. El perimetrio es la capa más externa, compuesta por peritoneo visceral seroso. El miometrio es la capa intermedia, constituida por fibras del músculo liso. Este miometrio se contrae durante el parto para favorecer la salida del bebé. Y el endometrio es la cavidad más interna del útero, compuesta por mucosas que contiene un epitelio cilíndrico simple, y debajo de esta gruesa capa de tejido conectivo lazo altamente celular. ¿Okay? Y aquí vemos la pared uterina, vemos el miometrio,
Esto es la parte de la capa intermedia. Esta es la capa del endometrio, formado por glándulas endometriales. Este endometrio, aquí vemos un endometrio proliferativo. Aquí tenemos igual una imagen de endometrio proliferativo. Aquí tenemos un endometrio secretor previo prácticamente a la menstruación, que es lo que se descama. El endometrio secretor es una parte basal y una parte funcional, y la parte funcional es la que se descama. Aquí lo vemos un endometrio proliferativo. Todo esto son imágenes histológicas. Y se ocurre la fecundación o fertilización, el embrión recién formado se implanta en el endometrio y permanece allí durante todo el desarrollo dentro de la cavidad uterina por 9 meses. El endometrio tiene 2 capas o estratos, como le dije. La capa funcional sufre cambios cíclicos en respuesta a los niveles sanguíneos hormonales producidos por los ovarios y se descama durante la menstruación aproximadamente cada 28 o 30 días. La capa basal se encuentra por debajo de la capa funcional, se encarga de formar una nueva capa funcional después de que cada menstruación finaliza. Y esto responde muy poco a los niveles hormonales ovarios. El endometrio tiene numerosas glándulas tubulares que cambian con el ciclo. Los cambios cíclicos del endometrio se entienden mejor conociendo la irrigación prácticamente del útero. La arteria uterina es rama de la arteria hipogástrica o arteria ilíaca interna, la cual llega lateral al útero y emite ramas hacia la pared uterina. La arteria uterina, ¿verdad?, se ramifica dando muchas arterias arciformes en forma de arco o arcuatas dentro del miometrio para favorecer la irrigación. Las arterias arcuatas dan las arterias radiales, que van en sentido perpendicular hacia el endometrio, donde dan origen a los vasos rectos en la capa basal para su nutrición y las espirales en la capa funcional. Las arterias espirales sufren repetidas degeneraciones y regeneración, y sus espasmos son los que actualmente dan la funcionalidad de esta capa, la cual se descama o se desprende durante la menstruación. Las venas en el endometrio están formadas por delgadas paredes y forman una extensa red de ensanchamiento sinusoidal ocasional. Y aquí vemos el cuello uterino, que es la última parte del útero, que contiene una parte que se denomina exocervix, que es la que visualizamos cuando tomamos la muestra de la citología, y el endocervix. Las glándulas endocervicales, que son las que producen el moco, como lo nombramos anteriormente, y hay una zona de transición de epitelio, que es entre el exocervix y el endocervix. Este es el exocervix, este es el endocervix. Este es un epitelio plano estratificado no cornificado, y esto es un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. ¿Ok? Bueno, entonces en la próxima parte, segmento del aparato reproductor femenino, vamos a continuar con la vagina, que es otro de los aparatos, otro de los órganos o sistemas de